Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido pues un descanso alegre, un descanso en paz, que hayan podido entregar absolutamente todas sus actividades, que hayan podido también ponerse al día en historia, en geografía, que hayan enviado sus trabajos a tiempo para que esto pues no nos afecte en la nota. Digamos que lo importante es que podamos nosotros pues mantenernos activos y participantes en nuestro proceso educativo. ¿Vale, chicos? Pues el día de hoy quiero entonces empezar por el plan trimestral, chicos, porque nosotros no hemos tenido la posibilidad de compartirlo y pues digamos que la idea va a ser empezar desde allí, desde el plan trimestral y empezar a retomar el tema que estábamos estudiando y así vamos a poner en contexto nuestro segundo trimestre, ¿vale? Entonces, bien, vamos a empezar entonces por nuestras clases virtuales segundo trimestre. Espero que nos vaya muy bien, que estemos activos. La idea es que tengamos también la facilidad y la posibilidad de hacer trabajos diferentes, que es como lo que tengo pensado para este periodo, ¿vale? Entonces, como les dije, vamos a empezar con nuestro plan trimestral en la asignatura de historia y vamos a tener nuestra meta de comprensión. Esto es necesario que ustedes lo tengan en su cuaderno. Entonces van a traer su cuaderno, van a colocar la fecha del día de hoy, vamos a colocar allí plan trimestral, meta de comprensión y vamos a tenerla consignada en nuestro cuaderno. Comprenderá los procesos revolucionarios que han impulsado profundas transformaciones sociopolíticas y cómo éstas han influido en el mundo actual. Nosotros ya hemos venido viendo una serie de revoluciones, la idea es retomarlas y así poder tener una comprensión mucho más general de esos cambios políticos que hubo y que hoy en día pues configuran nuestra sociedad. Los desempeños que vamos a trabajar son el desempeño 1, que dice así: comprende las condiciones estructurales que llevaron al desarrollo de los levantamientos políticos denominados revoluciones burguesas. Entonces vamos a ver cómo son esas estructuras y cómo es el desarrollo de esos primeros movimientos revolucionarios burgueses. El desempeño número 2 será entonces: indaga sobre la influencia de los ideales políticos y económicos de las revoluciones burguesas en el orden político y económico latinoamericano. Entonces, ¿cómo influenciaron esos ideales políticos y económicos que hemos venido también estudiando alrededor del liberalismo y cómo afectan a Latinoamérica? Las temáticas entonces son las revoluciones liberales, 1820, 1830 y 1840. Son tres oleadas que vamos a estudiar. Nosotros quedamos en en la primera oleada de 1820. La idea es retomarla desde allí. Vamos a ver revolución industrial, capitalismo y sociedad de clases, el movimiento obrero, el movimiento artístico y pues mundial que se denominó el romanticismo, el imperialismo europeo y la segunda revolución industrial. Esos son como los temas que tenemos planteados. Vamos a ver cómo se van desarrollando a través del tiempo. Bien, nosotros teníamos, digamos que aquí, un mapa conceptual que vi que en algunas oportunidades de sus evidencias lo tenían en su cuaderno, y es que el liberalismo básicamente nos va a permitir tener un entendimiento claro de estas independencias que vemos en pantalla, las independencias de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Liberal, a través de sus tres principios, que son la soberanía nacional, la división de poderes y la igualdad ante la ley. ¿Listo? Eh, y el mapa conceptual que me interesa que ustedes puedan llegar a tener completo en la medida que vayamos desarrollándolo es que hay unas revoluciones, hay unas oleadas de revoluciones. Nosotros estamos aquí en esta, que la hemos estudiado en videos anteriores, y la idea es que pasemos a ver cómo se van desarrollando esas oleadas y qué factores diferentes llegan a tener, ¿cierto?
Pues acá nosotros tenemos unos ejemplos de esas oleadas que son Grecia, las colonias americanas, en este caso Colombia, España y Portugal, ¿vale? Bien, eso por un lado. Las oleadas entonces de 1820 nosotros la vamos a encontrar, porque hay unas principales revoluciones en Portugal, en España, aquí en Piamonte y Cerdeña, acá en los reinos de Sicilia y en Grecia. Esas son, digamos que geográficamente hablando, nuestras principales revoluciones, ¿cierto? ¿Y quiénes estaban detrás de esas revoluciones y sobre qué principios y qué clase social, digamos que va a recaer esa revolución? Pues van a ser los empresarios capitalistas, ¿sí? Recordemos que el capitalismo no es el dinero en sí, sino que el capitalista es aquel que tiene la posibilidad de crear y de poder mover dinero para la producción, ¿cierto? De bienes y servicios. Entonces, los capitalistas son aquellos que tienen los medios de producción, no es aquel que tiene mucho dinero, aunque evidentemente el dinero va a ser utilizado para ganar más dinero, ¿cierto? Pero es quien tiene los medios de producción. Ese va a ser el capitalista. Y esta clase social, como lo dice nuestra diapositiva, entonces tiene fábricas, máquinas y todos esos medios de producción. Entre esos vamos a tener industriales, comerciantes y profesiones liberales, como economistas, como, eh, digamos que parlamentarios, bueno, quien se estudia las leyes, ¿verdad? Entonces vamos a tenerlos en esta clase social. Ellos son los que van a dar todas esas posibilidades económicas para que se dé una revolución. ¿Y qué buscaban entonces los burgueses? Los burgueses entonces van a buscar beneficios en los negocios, ahorro y van a buscar el respeto a la propiedad privada. Recordemos que antes el rey no respetaba la propiedad privada e intervenía en todos los asuntos de su reino, ¿cierto? Entonces ellos decían, hey, necesitamos un respeto a esa propiedad privada. Respetabilidad con el triunfo en la vida y para ellos significaba que el enriquecimiento era un sinónimo de éxito, ¿vale? Defienden los derechos del individuo, ¿cierto? La competencia, la reducción de lo moral a la apariencia del poder político, es decir, que no todo ahora sea inmoral, sino que haya la posibilidad de que el ser humano individualmente pues, decida qué está bien y qué está mal para su vida. Estaba en contra del poder político del rey y pues digamos que la idea era también tener otro tipo de control político a través de la ideología del liberalismo. Y como última característica, pues entonces vamos a encontrar que el triunfo de la burguesía es el triunfo del liberalismo doctrinario. Entonces, en esta época no se buscaba erradicar con la monarquía, con el rey, sino que vamos a jugar. Entonces, ellos querían saber si los burgueses y los reyes podían llegar a unos acuerdos para poder gobernar juntos, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas el sufragio censitario es como solamente unas pocas personas pueden elegir el parlamento o las personas que pueden gobernar, ¿cierto? Libertades con control, que haya evidentemente un control social y la división de los poderes, que la iglesia, primero, que la iglesia no tome decisiones políticas y que estén divididas las tres ramas del poder del Estado, es decir, la judicial, la ejecutiva y la legislativa. Entonces llegamos hacia la Revolución de España. En España pues hubo un pronunciamiento militar, ¿cierto? Como una revolución militar en la que Riego, que fue pues digamos que un personaje importante, intenta restablecer una constitución que se dio en 1812 y que el rey Fernando VII había querido quitar esa constitución, ¿cierto? Acá vemos una obra de arte del artista Goya, donde muestra pues que evidentemente en este periodo de tiempo
la Constitución y la libertad estaba siendo presa otra vez de la monarquía. Digamos que es lo que quiere representar nuestro artista en esta imagen. La Revolución de España entonces inicia el 1 de enero de 1820, donde se produce como ese levantamiento militar, ¿cierto? A cargo del coronel Rafael del Riego, ¿cierto? Digamos que da nombre a la revolución y le da cuerpo a la revolución este tipo, llamado Riego. Él fue apoyado por otros oficiales como Antonio Quiroga, que proclamaban la Constitución, ¿listo? Este movimiento tiene como una decadencia, ese movimiento revolucionario como que va bajando, va bajando, va bajando, ya no tiene tanta acogida entre el pueblo de España, pero milagrosamente se reactiva y el día 7 de marzo eh, muchas personas estaban afuera del Palacio Real, y pues Fernando VII, que era el rey de ese momento, pues tuvo que firmar ese día un decreto que se sometía, ¿cierto?, a la voluntad general del pueblo. Es decir, el rey tenía que firmar ese decreto diciendo que era la voluntad del pueblo, y 3 días más tarde, digamos que hace de la Constitución de Cádiz, pues, esa constitución oficial de España, donde pues el rey pone la frase marchemos francamente y yo, el primero por la senda constitucional. Entonces estaba renunciando a esa monarquía y a ese poder absolutista. Es decir, que hubo un triunfo de ese movimiento revolucionario. Hay otro movimiento revolucionario que es la independencia de Grecia, que hacia 1820 Grecia estaba dominada por los turcos, por el imperio turco, ¿cierto? Y pues digamos que al ser gobernada por este imperio tenía una carga económica y una carga política muy fuerte. La gente se cansa de esta carga económica, es decir, de los impuestos que tenían que pagar al imperio turco, se cansa de esto y pues digamos que empieza el descontento, empieza como un malestar en el pueblo a comienzos del siglo XIX. Hay aquí pues unas características importantes, y es que no solamente Grecia quería su independencia, sino Rusia quería llegar al Mediterráneo, entonces también apoya, ¿cierto?, a Grecia para su independencia. Austria tenía un deseo grande de dominar esta zona, entonces ayuda a la independencia de Grecia. Y Francia e Inglaterra, digamos que estaba conflictuada porque Rusia podía llegar a expandirse a una zona mucho más cercana a sus estados. Entonces había como un malestar. Esto, pues digamos que lo podemos llevar a contexto porque podemos entender que la independencia de Colombia también tuvo intereses extranjeros, ¿cierto? Que más o menos están sobre la época de Napoleón. Listo, chicos. Vimos 2 de nuestras revoluciones a través de unos cuadros que han sido, digamos que, objeto de colección y han estado en museos. Y entonces mi tarea o la actividad práctica que yo quiero que hagamos, primero ustedes la van a encontrar en el botón de tareas, y la idea es que nosotros juguemos a ser artistas. Vamos a hacer la reproducción de un cuadro, ¿vale? Yo elegí este cuadro, entonces voy a hacer un ejemplo con este cuadro. Y la idea es que juguemos a ser artistas. Bien, entonces lo primero es que ustedes tienen que realizar una investigación, ¿no?, sobre los artistas que quizás pintaron escenas como estas sobre las revoluciones burguesas de 1820, 1830 o 1840. No solamente la vamos a hacer de las revoluciones del 20. Entonces ustedes van a mirar qué artistas pintaron escenas de estas revoluciones. Van a escoger un artista de esos y en una hoja van a escribir a mano unos datos biográficos que nos van a ayudar a identificar, pues evidentemente, quién la pintó y qué significa más o menos la pintura, ¿cierto? La idea y el trabajo principal no es la búsqueda de esta información, sino que ustedes se diviertan haciendo o recreando la pintura como ustedes quieran. No tiene que ser una reproducción perfecta, sino que yo lo puedo hacer a través de
objetos geométricos, o sea, ustedes tienen la libertad y la posibilidad de experimentar con esa pintura. ¿Listo? Y pues finalmente ya después de que ustedes hagan esto con pintura o acuarela, la idea es que sí lo hagamos con pinturas, no con óleos ni con acrílicos. Bueno, si los tienen en casa pues sería genial, pero la idea es que lo hagamos con pinturas eh, y que nos tomemos el trabajo de ensuciarnos un poco las manos, de utilizar un pincel, de utilizar las pinturas y digamos que esa pintura que vamos a reproducir evidentemente va a ser de ese artista que yo escogí. ¿Listo? Entonces el ejemplo es el siguiente. Yo, por ejemplo, elegí esta, que ya les digo, es la de, se llama La Libertad Guiando al Pueblo, de 1830, ¿cierto? Ese fue el año en el que fue pintado y fue pintado por el artista Eugène Delacroix. Y es este señor que nosotros tenemos aquí arriba, ¿cierto? El artista, entonces, es Eugène Delacroix, nace el 26 de abril en el año de 1798 y muere el 13 de agosto de 1863. O sea que este señor artista se vivió toda esa época. A este señor se le reconoce siempre por ir en contra de las normas que la Academia de Artes le ponía. Entonces él rompía como esos esquemas de pintura tradicional, ¿cierto? Y pues digamos que se considera un hombre de una personalidad compleja. ¿Qué simboliza este cuadro? La Revolución de 1830, el día del 28 de julio, y muestra la escena de cuando París, ¿cierto? Entonces se levantan armas contra el rey Carlos X de Francia. Y en su lenguaje, pues esta es la libertad que va guiando al pueblo de Francia. Y este es el pueblo francés cansado ya de una monarquía absoluta. Esta información yo sé que ustedes no la van a sacar de su cabeza porque no es así, entonces lo que hacemos es tomar una referencia. Entonces esta es la primera parte del trabajo y la segunda ya sería que ustedes hicieran la pintura. ¿Listo? Chicos, no me queda más sino agradecerles. Muchísimas gracias por su atención. Espero que se diviertan con esta actividad. Tenemos 15 días para hacerla. Recuerden, esto va a estar en el botón de tareas. No hay que enviar evidencia y les mando un fuerte abrazo. Chao, chicos.